Practica tu español con Sergi Martín Spanish. Nivel B1, intermedio. Escucha el audio o lee el texto. Después tienes un ejercicio de comprensión y al final las soluciones. ¿Futuro de crisis económica en España? Durante los últimos 40 años, la sociedad y la economía española han vivido una transformación enorme. Desde que llegó la democracia a España a finales de los años 70, las cosas han cambiado una barbaridad. El país se ha modernizado y se ha integrado en la economía mundial. Se han creado millones y millones de nuevos empleos. La inversión extranjera directa en el país se ha multiplicado. Y además, España también se ha convertido en uno de los países del mundo con más inversiones en otros países. Desde los primeros años de democracia, las empresas españolas empezaron a invertir miles de millones de euros por todo el planeta. Pero eso no es todo. La apertura comercial, esto es, el peso de las exportaciones y las importaciones sobre el PIB, se encuentra en niveles récord. España ha construido una de las 10 mejores redes de infraestructuras terrestres, portuarias y aéreas de todo el planeta. En otras palabras, el resultado es que hoy España es un país relativamente rico que está muy integrado en los flujos económicos mundiales. Pero no solo hablamos de economía. Durante las últimas décadas, la formación de los españoles también ha mejorado bastante. Según los datos de la OCDE, desde 1980, el dominio de competencias básicas como lectura y matemáticas ha aumentado más que en cualquier otro país europeo, excepto Finlandia. Y además, la esperanza media de vida es hoy la tercera más alta del mundo, tan solo por detrás de Japón y Suiza. Pero la intención de este vídeo no es promocionar la marca España ni nada parecido. La intención es reflexionar sobre los principales problemas que amenazan el futuro de la economía española. Amenazas y retos tan importantes que o se busca una solución o el país se enfrentará a una más que probable crisis económica. Según muchos expertos, todas las amenazas tienen algo en común: la edad media de los españoles. No sé si es por las mejoras en la sanidad, la dieta mediterránea, las cañas o las tapas que tanto nos gustan a los españoles. Lo cierto es que España es el tercer país con la esperanza media de vida más alta de todo el planeta, lo que por un lado resulta una bendición, pero por otro se puede convertir en un importante problema económico, especialmente cuando España también tiene la segunda tasa de fecundidad más baja de todos los países desarrollados. Y claro, con más esperanza de vida y menos niños, el resultado es una población mucho más envejecida. ¿Sabías que en España hay 125 personas mayores de 64 años por cada 100 niños menores de 16? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el envejecimiento de la sociedad española crecerá, y mucho, durante las próximas décadas. Si para finales de los años 90 las personas con 65 años suponían el 13% de toda la población, hoy son ya casi el 20%, y en 2050 el 30% de los españoles estarán en esta franja de edad. Además, con los años se reducirá el número de personas en edad de trabajar en casi 4 millones de personas. O sea, que España apenas tendrá 17 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Si todo esto no se soluciona, eso es algo que reducirá sustancialmente el crecimiento y por tanto las perspectivas económicas del país. Y eso son previsiones que no tienen en cuenta los posibles avances médicos y tecnológicos que habrá, que harán aumentar la esperanza de vida más rápido de lo previsto, con lo que los números serán aún peores. Con todas estas previsiones, el mayor problema económico que tendrá España en unos años se reduce a 3 palabras clave: pensiones, sanidad y dependencia. Para simplificar, las pensiones son el dinero que el Estado paga a la gente que no trabaja, bien porque tiene alguna discapacidad o porque ha llegado a una edad en la que no puede hacerlo,
que en España tradicionalmente son los 65 años. La sanidad es el sistema de hospitales y servicios de salud del Estado. Y la dependencia es un sector que da servicios a gente que no puede hacer una vida normal sin la ayuda de otras personas. La mayoría de usuarios de estos tres sectores son las personas mayores, y como la sociedad española será más vieja, el resultado parece que está claro: crisis económica. Porque, ¿cómo se pagarán todas las facturas en una sociedad en la que no habrá suficientes trabajadores? Y la pregunta más importante de todas: ¿qué se puede hacer? ¿España no tendrá otra opción que entrar en una crisis inevitable? Pues muchos expertos dicen que no necesariamente será así. Para comprender una posible solución, tenemos que ir un poco al pasado, concretamente al año 1967, cuando se estableció la edad de jubilación en 65 años. En 1967, la esperanza de vida era más baja, pero además la gente mayor llegaba a la edad de jubilarse en peores condiciones. Ahora, los mayores de 65 años tienen en general mejor salud que antes. De hecho, seguro que conoces a alguien de más de 65 años que sigue trabajando, no porque lo necesite, sino porque se siente bien para hacerlo. Pues curiosamente en España el porcentaje de mayores de 65 años que siguen trabajando es de los más bajos de la Unión Europea. Si cambia y solo se acerca a los niveles de países como Suecia, Suiza o Dinamarca, España ganará más de 1,5 millones de personas activas hasta el año 2050, lo que compensará más del 40% de la caída esperada de la población en edad de trabajar. ¿Pero cómo puede conseguir esos resultados España? Pues hay unos cuantos ejemplos, ya que no somos los únicos en sufrir este problema. Países como Suecia, Japón o Nueva Zelanda llevan años trabajando en esta cuestión. Si nos fijamos en Nueva Zelanda, en este país el 20% de la población mayor de 65 años continúa trabajando, frente a tan solo el 5% del caso de España. Es decir, 4 veces más, y lo hacen con mucha calidad de vida y por decisión personal, porque en Nueva Zelanda, a partir de los 65 años, los jubilados cobran la pensión pública. Pero aún así, muchos deciden seguir trabajando. Es uno de los países de todo el planeta donde más está creciendo la participación laboral de las personas mayores, ya que existen otros importantes incentivos. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de reciclaje profesional de los trabajadores. El 50% de los trabajadores y desempleados con más de 50 años reciben formación profesional para actualizarse y reciclarse. Es uno de los mayores niveles del mundo y es algo que les permite a los trabajadores llegar a los 65 años en mejores condiciones de seguir siendo altamente productivos. De hecho, el gobierno estimula esta formación con subvenciones y financiación participativa. Es como una especie de inversión. Mejores trabajadores significarán más ingresos públicos. Eso sí, hablamos de una formación muy especializada y de calidad, nada de cursos genéricos que no tienen una aplicación práctica. Hay un mercado muy competitivo de centros públicos y privados dedicados a la formación de personas mayores. También se pueden negociar modelos de trabajo muy flexibles y adaptados a cada circunstancia. Y además, desde finales de los años 90 está prohibido para las empresas discriminar a un trabajador por la edad u obligarlo a jubilarse. Pero se pueden hacer más cosas y aquí tenemos que hablar de un concepto interesante: Silver Economy. España tiene un clima estupendo, buenas playas y prácticamente todo lo que demandan y quieren los jubilados. Si está claro que España en un futuro próximo tendrá una economía centrada en la atención de millones de jubilados españoles, ¿por qué no atraer a los del resto de Europa y hacer dinero con ello? Pues eso es exactamente la Silver Economy: especializarse y convertir un problema en una oportunidad. Y por supuesto, el país también tendrá que elevar la inserción laboral y la tasa de empleo de la población en edad de trabajar, especialmente la de los más jóvenes, algo que resulta clave. Pero ahora
Puedes pensar en todo esto o incluso dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que España debería enfrentarse a los retos que tiene por delante? ¿Qué otras amenazas tendrá el país? ¿Podrá superarlas? ¿Estas ideas se pueden aplicar a tu país? Ya sabes, coméntalo, me interesa mucho tu opinión y seguro que te responderé. ¡Hasta luego! Ejercicio de comprensión. Completa las frases con la palabra más adecuada. 1. Desde los primeros años de dictadura, democracia, independencia, las empresas españolas empezaron a invertir miles de millones de euros por todo el planeta. 2. Amenazas y retos tan importantes que o se busca una solución o el país se enfrentará a una más que probable, probablemente, probible, crisis económica. 3. Y claro, con más esperanza de vida y menos niños, el resultado es una población mucho más enviejada, envejecida, viejecita. 4. Si todo esto no se soluciona, eso es algo que reducirá sustancialmente el recubrimiento, crecer, crecimiento y por tanto las perspectivas económicas del país. 5. La mayoría de usuarios, usadores, useros de estos tres sectores son las personas mayores, y como la sociedad española será más vieja, el resultado parece que está claro: crisis económica. 6. España ganará más de 1,5 millones de personas activas hasta el año 2050, lo que compensará más del 40% de la caída esperada de la población, Puebla, en edad de trabajar. 7. El 50% de los trabajadores y desempleados con más de 50 años reciben clases, estudios, formación profesional para actualizarse y reciclarse. 8. Es como una especie de inversión, investición, investida. Mejores trabajadores significarán más ingresos públicos. 9. España tiene un clima estupendo, buenas playas y prácticamente todo lo que demandan y quieren los retiridos, jubilados, pensioneros. 10. Y por supuesto, el país también tendrá que elevar la inserción laboral y la tasa de paro, labor, empleo de la población en edad de trabajar, especialmente la de los más jóvenes, algo que resulta clave. Ahora vamos a repetir el audio. ¿Futuro de crisis económica en España? Durante los últimos 40 años, la sociedad y la economía española han vivido una transformación enorme. Desde que llegó la democracia a España a finales de los años 70, las cosas han cambiado una barbaridad. El país se ha modernizado y se ha integrado en la economía mundial. Se han creado millones y millones de nuevos empleos. La inversión extranjera directa en el país se ha multiplicado y además España también se ha convertido en uno de los países del mundo con más inversiones en otros países. Desde los primeros años de democracia, las empresas españolas empezaron a invertir miles de millones de euros por todo el planeta. Pero eso no es todo. La apertura comercial, esto es, el peso de las exportaciones y las importaciones sobre el PIB, se encuentra en niveles récord. España
ha construido una de las 10 mejores redes de infraestructuras terrestres, portuarias y aéreas de todo el planeta. En otras palabras, el resultado es que hoy España es un país relativamente rico que está muy integrado en los flujos económicos mundiales. Pero no solo hablamos de economía. Durante las últimas décadas, la formación de los españoles también ha mejorado bastante. Según los datos de la OCDE, desde 1980, el dominio de competencias básicas como lectura y matemáticas ha aumentado más que en cualquier otro país europeo, excepto Finlandia. Y además, la esperanza media de vida es hoy la tercera más alta del mundo, tan solo por detrás de Japón y Suiza. Pero la intención de este vídeo no es promocionar la marca España ni nada parecido. La intención es reflexionar sobre los principales problemas que amenazan el futuro de la economía española. Amenazas y retos tan importantes que o se busca una solución o el país se enfrentará a una más que probable crisis económica. Según muchos expertos, todas las amenazas tienen algo en común: la edad media de los españoles. No sé si es por las mejoras en la sanidad, la dieta mediterránea, las cañas o las tapas que tanto nos gustan a los españoles. Lo cierto es que España es el tercer país con la esperanza media de vida más alta de todo el planeta, lo que por un lado resulta una bendición, pero por otro se puede convertir en un importante problema económico, especialmente cuando España también tiene la segunda tasa de fecundidad más baja de todos los países desarrollados. Y claro, con más esperanza de vida y menos niños, el resultado es una población mucho más envejecida. ¿Sabías que en España hay 125 personas mayores de 64 años por cada 100 niños menores de 16? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el envejecimiento de la sociedad española crecerá, y mucho, durante las próximas décadas. Si para finales de los años 90 las personas con 65 años suponían el 13% de toda la población, hoy son ya casi el 20%, y en 2050 el 30% de los españoles estarán en esta franja de edad. Además, con los años se reducirá el número de personas en edad de trabajar en casi 4 millones de personas. O sea, que España apenas tendrá 17 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Si todo esto no se soluciona, eso es algo que reducirá sustancialmente el crecimiento y por tanto las perspectivas económicas del país. Y eso son previsiones que no tienen en cuenta los posibles avances médicos y tecnológicos que habrá, que harán aumentar la esperanza de vida más rápido de lo previsto, con lo que los números serán aún peores. Con todas estas previsiones, el mayor problema económico que tendrá España en unos años se reduce a 3 palabras clave: pensiones, sanidad y dependencia. Para simplificar, las pensiones son el dinero que el Estado paga a la gente que no trabaja, bien porque tiene alguna discapacidad o porque ha llegado a una edad en la que no puede hacerlo, que en España tradicionalmente son los 65 años. La sanidad es el sistema de hospitales y servicios de salud del Estado. Y la dependencia es un sector que da servicios a gente que no puede hacer una vida normal sin la ayuda de otras personas. La mayoría de usuarios de estos 3 sectores son las personas mayores, y como la sociedad española será más vieja, el resultado parece que está claro: crisis económica. Porque, ¿cómo se pagarán todas las facturas en una sociedad en la que no habrá suficientes trabajadores? Y la pregunta más importante de todas: ¿qué se puede hacer? ¿España no tendrá otra opción que entrar en una crisis inevitable? Pues muchos expertos dicen que no necesariamente será así. Para comprender una posible solución, tenemos que ir un poco al pasado, concretamente al año 1967, cuando se estableció la edad de jubilación en 65 años. En 1967, la esperanza de vida era más baja, pero además la gente mayor llegaba a la edad de jubilarse en peores condiciones. Ahora, los mayores de 65 años
tienen en general mejor salud que antes. De hecho, seguro que conoces a alguien de más de 65 años que sigue trabajando, no porque lo necesite, sino porque se siente bien para hacerlo. Pues curiosamente en España el porcentaje de mayores de 65 años que siguen trabajando es de los más bajos de la Unión Europea. Si cambia y solo se acerca a los niveles de países como Suecia, Suiza o Dinamarca, España ganará más de 1,5 millones de personas activas hasta el año 2050, lo que compensará más del 40% de la caída esperada de la población en edad de trabajar. ¿Pero cómo puede conseguir esos resultados España? Pues hay unos cuantos ejemplos, ya que no somos los únicos en sufrir este problema. Países como Suecia, Japón o Nueva Zelanda llevan años trabajando en esta cuestión. Si nos fijamos en Nueva Zelanda, en este país el 20% de la población mayor de 65 años continúa trabajando, frente a tan solo el 5% del caso de España. Es decir, 4 veces más, y lo hacen con mucha calidad de vida y por decisión personal, porque en Nueva Zelanda, a partir de los 65 años, los jubilados cobran la pensión pública. Pero aún así, muchos deciden seguir trabajando. Es uno de los países de todo el planeta donde más está creciendo la participación laboral de las personas mayores, ya que existen otros importantes incentivos. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de reciclaje profesional de los trabajadores. El 50% de los trabajadores y desempleados con más de 50 años reciben formación profesional para actualizarse y reciclarse. Es uno de los mayores niveles del mundo y es algo que les permite a los trabajadores llegar a los 65 años en mejores condiciones de seguir siendo altamente productivos. De hecho, el gobierno estimula esta formación con subvenciones y financiación participativa. Es como una especie de inversión. Mejores trabajadores significarán más ingresos públicos. Eso sí, hablamos de una formación muy especializada y de calidad, nada de cursos genéricos que no tienen una aplicación práctica. Hay un mercado muy competitivo de centros públicos y privados dedicados a la formación de personas mayores. También se pueden negociar modelos de trabajo muy flexibles y adaptados a cada circunstancia. Y además, desde finales de los años 90 está prohibido para las empresas discriminar a un trabajador por la edad u obligarlo a jubilarse. Pero se pueden hacer más cosas y aquí tenemos que hablar de un concepto interesante: Silver Economy. España tiene un clima estupendo, buenas playas y prácticamente todo lo que demandan y quieren los jubilados. Si está claro que España en un futuro próximo tendrá una economía centrada en la atención de millones de jubilados españoles, ¿por qué no atraer a los del resto de Europa y hacer dinero con ello? Pues eso es exactamente la Silver Economy: especializarse y convertir un problema en una oportunidad. Y por supuesto, el país también tendrá que elevar la inserción laboral y la tasa de empleo de la población en edad de trabajar, especialmente la de los más jóvenes, algo que resulta clave. Pero ahora puedes pensar en todo esto o incluso dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que España debería enfrentarse a los retos que tiene por delante? ¿Qué otras amenazas tendrá el país? ¿Podrá superarlas? ¿Estas ideas se pueden aplicar a tu país? Ya sabes, coméntalo, me interesa mucho tu opinión y seguro que te responderé. ¡Hasta luego! Ahora puedes hacer una pausa o escuchar las soluciones. Soluciones. 1. Desde los primeros años de dictadura, democracia, independencia, las empresas españolas empezaron a invertir miles de millones de euros por todo el planeta. Democracia. Desde los primeros años de democracia, las empresas españolas empezaron a invertir miles de millones de euros por todo el planeta. 2. Amenazas y retos tan importantes que o se busca una solución o el país se enfrentará a una más que probable
probablemente, probible, crisis económica. Probable, amenazas y retos tan importantes que o se busca una solución o el país se enfrentará a una más que probable crisis económica. 3. Y claro, con más esperanza de vida y menos niños, el resultado es una población mucho más enviejada, envejecida, viejecita. Envejecida. Y claro, con más esperanza de vida y menos niños, el resultado es una población mucho más envejecida. 4. Si todo esto no se soluciona, eso es algo que reducirá sustancialmente el recubrimiento, crecer, crecimiento, y por tanto las perspectivas económicas del país. Crecimiento. Si todo esto no se soluciona, eso es algo que reducirá sustancialmente el crecimiento y por tanto las perspectivas económicas del país. 5. La mayoría de usuarios, usadores, useros de estos tres sectores son las personas mayores, y como la sociedad española será más vieja, el resultado parece que está claro: crisis económica. Usuarios. La mayoría de usuarios de estos tres sectores son las personas mayores, y como la sociedad española será más vieja, el resultado parece que está claro: crisis económica. 6. España ganará más de 1,5 millones de personas activas hasta el año 2050, lo que compensará más del 40% de la caída esperada de la población, Puebla, en edad de trabajar. Población. España ganará más de 1,5 millones de personas activas hasta el año 2050, lo que compensará más del 40% de la caída esperada de la población en edad de trabajar. 7. El 50% de los trabajadores y desempleados con más de 50 años reciben clases, estudios, formación profesional para actualizarse y reciclarse. Formación. El 50% de los trabajadores y desempleados con más de 50 años reciben formación profesional para actualizarse y reciclarse. 8. Es como una especie de inversión, investición, investida. Mejores trabajadores significarán más ingresos públicos. Inversión. Es como una especie de inversión. Mejores trabajadores significarán más ingresos públicos. 9. España tiene un clima estupendo, buenas playas y prácticamente todo lo que demandan y quieren los retiridos, jubilados, pensioneros. Jubilados. España tiene un clima estupendo, buenas playas y prácticamente todo lo que demandan y quieren los jubilados. 10. Y por supuesto, el país también tendrá que elevar la inserción laboral y la tasa de paro, labor, empleo de la población en edad de trabajar, especialmente la de los más jóvenes, algo que resulta clave. Empleo. Y por supuesto, el país también tendrá que elevar la inserción laboral y la tasa de empleo de la población en edad de trabajar, especialmente la de los más jóvenes, algo que resulta clave. Gracias por escuchar el podcast de Sergi Martín Spanish. Puedes escuchar todos los podcasts en YouTube. ¡Hasta luego!